lo más destacado hasta el momento. Con Ecuador, las elecciones y con Giselle Jacome, quien es periodista de Radio Centro Quito, corresponsal de La Voz de América en ese país. ¿Cómo estás, Giselle? Buenas tardes y bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación para poder conversar de lo que nos acaba de pasar aquí en Ecuador. Sí, señor. Entonces, bueno, primero un poco pulsar la opinión pública, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción al resultado en la primera vuelta? Van a una segunda obligatoriamente por el estrecho resultado, obviamente, que indica que la población estaría polarizada. Exactamente, mira, sabes que acabo justamente de salir de una reunión con un grupo de periodistas y estábamos conversando sobre el tema de que Ecuador en este momento está casi como que en una balanza, ¿no? Mm. Tenemos polarizado totalmente la opinión. La mitad de los ecuatorianos quiere, digamos, que continúe el presidente actual, el presidente Noboa. La otra mitad quiere darle otra oportunidad al socialismo del siglo XXI. Ay, Y es un panorama bastante complicado económicamente hablando. El país se ha recuperado en un año y medio. Teníamos una economía muy inestable. Ahora tenemos un poquito más de inversiones, estamos pagando la deuda externa, etcétera. Pero mira, acaban de subir los bonos, por ejemplo, y estos bonos de deuda acaban de subir justamente como resultado de la inestabilidad que empieza en este momento ya a reflejarse. Se ha mm. paralizado totalmente la inversión. Supimos de primera mano, por ejemplo, que habían algunas empresas que querían invertir especialmente en la parte de minería. Se ha quedado esto por el momento hasta ver qué es lo que va a pasar en el balotaje del próximo Claro. 13 de abril. Sobre el resultado o sobre el proceso de las elecciones, la primera vuelta, por cierto, toca comentar, Giseli, que nos expliques mejor esta postura de justamente el presidente Daniel Noboa, que al consultarle sobre los resultados, entre otras, denunció irregularidades en el escrutinio de la primera vuelta. Al contestar una pregunta sobre su falta de reacción oficial el domingo tras la votación, Daniel Noboa dijo, y citamos, varias razones. Primero, muchísimas irregularidades. Seguimos contando, revisando en ciertas provincias y había cosas que no cuadraban, incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Eso fue parte de lo que dijo, pero sin aportar pruebas. No obstante, también, y esto lo reseña, por ejemplo, entre otros, France 24, la misión hasta el momento de la OEA no había identificado ni recibido indicios de irregularidades. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podría estar pasando? Porque además es el presidente. Y sí, en ese país es independencia de poderes, ¿no? Pero igual estamos hablando de poder electoral y hasta qué punto puede estar el poder electoral eh, mm, eh, quizás dominado bueno, tenga cierta influencia, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo lo ves? Mira, tenemos un problema en este momento que es justamente la influencia del narcotráfico. Se ha catalogado a Mm, Ecuador como un país, y muchas personas lo han dicho, como un narcoestado. Realmente no es un narcoestado porque el narcotráfico no es que está dominando en el estado, pero sí tiene influencia sobre el territorio. Y lastimosamente, el presidente se refirió, no ha presentado pruebas. Si no hay pruebas, tampoco se podría decir que sí ha ocurrido lo que él señalaba como un fraude, como una manipulación. Pero lo que sí se conoce es que en territorio, por ejemplo, existen algunas ciudades, especialmente en la provincia de Los Ríos, las provincias de la costa, que están siendo muy amenazadas por el narcotráfico. Y allí, de lo que nosotros podemos obtener, digamos, de primera mano, es información que sí ha habido, por ejemplo, amenazas, ¿no? Estos grupos narcodelictivos amenazan a las poblaciones enteras y lo que piden es pruebas de la votación. Hay personas que inclusive han dicho que no han querido mostrar las fotografías de sus votos para que estos grupos no puedan o tengan evidencia de por quién votaron. Pero estos grupos armados sí pueden haber influido sobre todo al momento de la votación, en los electores. amenazando a las personas, ¿no? Mm. Amenazando a la gente, diciéndole necesariamente que si no vota por uno u otro candidato, podrían estar atentando contra su vida, ¿no?
Entonces, en Entiendo. este sentido, sí puede haber una influencia, aunque no hemos verificado todavía ningún tipo de papeleta en la que se vea que ha habido alguna manipulación como tal, como lo señala el presidente de la República. Entiendo. Y ahora, ¿cómo se preparan para la segunda vuelta también? Y cuánto también, el voto indígena incide en lo que será el resultado para tener un nuevo presidente en Ecuador? Mira, este es un tema muy interesante porque si bien es cierto, el candidato de los indígenas es de izquierda, sacó cerca del 5% de la votación. Él no ha querido comprometer su voto con ninguna de las dos tendencias. Mm, Aparentemente se diría que el socialismo del siglo XXI es de izquierda. Sin embargo, se conoce que no necesariamente es de izquierda, sino que el socialismo del siglo XXI responde a ciertas necesidades que la población no ha querido en este momento casi como enfrentar, ¿no? El socialismo del siglo XXI sabemos que está comprometido en muchos países mm, con el narcotráfico. Entonces, por allí podría ir, digamos que el voto indígena no se quiere comprometer. También los indígenas tuvieron mucho problema cuando estuvo el expresidente Rafael Correa gobernando, los trató muy mal, mm, intentó quitarles su sede. Tuvo muchos inconvenientes. Entonces, hay que tomar en cuenta también que la población indígena es una población que tiene mucha recordación y que creemos no va a endosar su voto para el socialismo del siglo XXI. Tampoco creemos que lo va a endosar hacia la derecha, como es lo que representa el presidente Noboa en este momento. No lo va a endosar a la izquierda, no lo va a endosar a la derecha. Pienso que va a dejar a sus militantes al libre albedrío, llamémoslo mm, así, o inclusive inducirlos para que engrosen ese voto nulo, que ha sido un voto que casi tiene 1 millón de personas que ujú. han escogido votar nulo, que es allí donde se cree que el presidente de la República y también la candidata socialista va a tratar de pescar estos Claro. votos, porque ya en este momento solamente son los dos candidatos, ¿no? Pero el sector indígena sin duda no se va a comprometer, creemos, con ninguno de los dos sectores. Creemos que lo van a dejar al menos libre para que tal vez el representante indígena, el señor Leonidas Issa, se decida por Ujú. una de las dos candidaturas, que creemos que no lo va a hacer, públicamente al menos, pero de todas maneras, aunque él se decidiera por una de las dos candidaturas, va a dejar a la mayoría para que vote o nulo o simplemente ejerza su derecho al voto de una manera libre, digamos Claro, así. entiendo. Pero ahí en Ecuador el voto es obligatorio, la opción que tiene la gente para protestar, digamos, el voto nulo, no la abstención. Exactamente, el voto nulo, el voto es obligatorio. Y decimos nosotros, si no fuera obligatorio, realmente creo que los resultados en las urnas serían totalmente distintos, serían otros, ¿no? Mm, Pero en este momento, la tercera fuerza, si cabe el término, es el voto nulo. Habría que preguntarse claro. por qué los ciudadanos han decidido votar. En contra de todo, en contra del sistema, porque no hay candidatos que satisfagan hasta este momento Exactamente. la necesidad, especialmente del voto joven. ¿Cuánto representa el voto nulo? Hablabas de 1 millón. ¿Y cuánto es eso en Eh, porcentaje de la población sí, electoral? mira, es el 10% porque Ah, casi que se votó 10.900.000 y de allí más de 1 millón de votos están en en voto esa, nulo. en voto Entonces, nulo. casi es el 10% Sí. de la votación que tenemos. Ocupó el tercer lugar en preferencia y esto realmente debe llevar a la clase política a una reflexión profunda. Mm, No está satisfaciendo las necesidades del electorado ningún candidato hasta el momento. Te agradezco mucho, Giselle, por haber compartido esta información, además, directamente desde Ecuador, como periodista de Radio Centro Quito, también corresponsal de Voz de América en ese país, Giselle Yacome. Seguimos contigo, por supuesto, vamos a revisar resultados de la segunda vuelta y preferiblemente también antes la antesala. Cuídate mucho, feliz tarde. 1:31. Voy a aprovechar de repasar también qué es noticia hasta el momento. Vamos con el primer recuento del programa. Gladys en Éxitos. Espacio del